En esta ley se habla entonces de este sistema, cómo mide la región, si tiene un bajo nivel de contagio, medio, alto o se encuentra en situación de alarma. Todo referido a los números que indica el Ministerio de Salud. Frente a esa situación se van a poder determinar distintas restricciones en cada una de las regiones y por supuesto va a tener potestad cada uno de los gobiernos de las provincias como también el jefe de gobierno porteño. Para seguir hablando de este tema vamos a hablar con el diputado Miguel Batze, que es diputado nacional por la UCR. ¿Qué tal, diputado? Pablo Vicente y Belén Martínez, los saludamos de La Voz de la Ciudad. Buen mediodía. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo están? Muy bien, gracias por atendernos, diputado. En referencia a lo que estábamos hablando de la presentación del proyecto de ley de emergencia sobre el COVID-19 y la negativa de parte de la oposición, ¿cuál es su postura? Sí, yo creo que la verdad es que estoy en contra de este proyecto. Yo creo sinceramente que el presidente de la República, más que buscar tener más facultades, lo que necesita es tener la capacidad de sentarse a construir consensos con los gobernadores de provincia, con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con la oposición. Yo creo que la verdad es que hemos demostrado, incluso desde el Congreso de la Nación, desde Juntos por el Cambio, por un lado, y nuestros gobernadores por otro lado, que estamos dispuestos a trabajar juntos y encontrar, digamos, comunes denominadores que nos permitan encontrar soluciones. La verdad es que cada ley que necesitó el Poder Ejecutivo y la habló con la oposición y con Juntos por el Cambio en particular, la obtuvo. Nosotros acompañamos proyectos importantes, incluso algunos con los que teníamos algunas diferencias. Hemos buscado permanentemente contribuir a que esto funcionara, a que toda esta situación funcionara de la mejor manera posible, y creo que el gobierno de la Nación ha encontrado, incluso en los gobiernos provinciales que conduce la oposición, también un acompañamiento importante. Mientras el gobierno el gobierno nacional no exageró sus propias posiciones, o mientras el gobierno nacional no generó enfrentamientos, la relación fue buena. Por eso me parece que no necesita más facultades, me parece que necesita capacidad para sentarse y trabajar en la búsqueda de acuerdos, ¿no? Diputado, el proyecto ingresó ayer en el Congreso. ¿Ustedes tuvieron la posibilidad de leer justamente de qué se trata este proyecto, teniendo en cuenta que se basa en números que da a conocer el Ministerio de Salud y que al mismo tiempo establece que tiene que haber consenso y diálogo con los distintos gobernadores de cada provincia de nuestro país? Sí, Belén, yo sinceramente creo que el proyecto, lo que leímos nosotros, por supuesto hay que ver efectivamente qué sale del Senado, finalmente cómo lo trata el Senado, pero el proyecto avanza en facultades que no corresponden, digamos. Me parece que primero avanza en facultades con respecto a las provincias, desde el gobierno nacional para con los gobiernos provinciales que no corresponden, y eso está limitado por la Constitución Nacional, digamos. Nosotros tenemos una organización federal del país que hay que respetar y el gobierno nacional no puede avanzar sobre las autonomías provinciales. Así que eso me parece que es muy importante. Ahí yo advierto un defecto muy importante del proyecto. Y por otra parte existen delegaciones que desde el Congreso de la Nación, desde mi punto de vista, no hay por qué hacer en este momento. Así que sinceramente creo que es tratar de otorgarle más poder al Poder Ejecutivo, valga la redundancia, al Poder Ejecutivo Nacional, sin ningún tipo de necesidad, porque por otra parte, sinceramente, hasta acá, la verdad es que han tratado de manejar todo, de administrar toda esta cuestión con un centralismo importante y los resultados no han sido los mejores. Es más, yo estoy absolutamente convencido que si hubiera acordado más, hubiera discutido más, hubiera conversado más, hubiera encontrado posiciones comunes, más posiciones comunes, seguramente el gobierno nacional no hubiera cometido la importante cantidad de errores que cometió en la administración de toda esta situación de la pandemia, ¿no?
Diputado, con respecto a lo que nos está diciendo y también a lo que fue la presentación de este proyecto, al menos nuestra interpretación fue llevar a cuestiones prácticamente regulables o reguladas, cuestiones matemáticas, si lo podemos llamar así, de los números que está dejando la pandemia en determinado distrito, con un semáforo epidemiológico. Por eso también sería bueno que nos termine de aclarar cuáles serían aquellas facultades extras que tomaría el presidente por encima de las provincias, en las cuales en algunas podría alivianar o en otras cosas ajustar algunas cosas que no llevan adelante. Pongo el ejemplo de lo que es la provincia de Formosa, concretamente, que tan criticada fue también de su manera de llevar la política sanitaria. En este caso, si uno termina rigiéndose por lo que es esta nueva ley o lo que va a ser esta nueva ley, tendrían que modificarse algunas cosas que sí se están haciendo de manera estricta en esa provincia. Sí, lo que pasa es que, a ver, yo creo que justamente no hay ninguna necesidad de... A ver, también los gobernadores provinciales, los gobernadores de provincia, están limitados por la ley y por sus respectivas constituciones provinciales y por el respeto a derechos y garantías de la nación y de las provincias para con todos sus ciudadanos. Digamos que hay límites ya impuestos, no es necesario que nosotros le demos más facultades al gobierno nacional para que controlen lo que ya está establecido, ya digamos, o limite lo que ya está limitado por ley o por las constituciones provinciales. Por eso digo que ahí tenemos una situación muy concreta. Miren, nosotros en todo este proceso de la pandemia tenemos una experiencia importante. Nosotros tenemos gobernadores radicales, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es del PRO, digamos que Juntos por el Cambio administra 4 jurisdicciones importantes y la verdad es que el resultado que hemos obtenido es bastante bueno, sin necesidad de sobrepasar ningún límite, sin necesidad de generar ningún atropello. En las provincias que gobernamos nosotros, en la Ciudad de Buenos Aires, la situación ha funcionado más o menos bien. Así que yo creo que hay una experiencia y desde Juntos por el Cambio tenemos la actitud de contribuir en todo en esta dirección. Por eso es que la verdad es que me parece absolutamente injustificada la actitud del gobierno de tratar de concentrar más facultades en el Poder Ejecutivo. Al revés, yo creo sinceramente que al gobierno le iría mucho mejor si no buscara concentrar facultades, si buscara tratar de definir políticas consensuadas que les permitirían haber evitado errores que ya cometieron. Por ejemplo, desde la oposición veníamos advirtiéndole que la situación, primero de los testeos y después de la vacunación, iba por mal camino y iba a obtener un resultado equivocado, que no iban a lograr lo que necesitábamos y sin embargo no fuimos escuchados. Y el resultado final fue el que le veníamos planteando. Por eso digo, esto de tratar de concentrar poderes cuando en realidad lo que se puede hacer es buscar consenso, me parece que es un grave error, ¿no? Diputado, este proyecto de ley se tiene que debatir en los próximos días, teniendo en cuenta que quieren aprobarlo antes del próximo 22 de mayo. ¿Cómo se hace entonces? ¿Cómo se llega a un consenso? ¿Cómo se pone de acuerdo? ¿Por DNU? No. ¿Por ley en el Congreso? Tampoco. ¿Cómo se llega entonces a un acuerdo, más allá de que haya diálogo con los gobernadores? Porque específicamente en este proyecto de ley lo indica, ¿no? Que tiene que haber siempre diálogo con los distintos gobernadores de las provincias, como con el jefe de gobierno porteño, para que determinen las restricciones en esta situación de pandemia. ¿Cómo se gobierna entonces? Bueno, se gobierna tratando de consensuar, de acordar, pero no son cuestiones menores, digamos, porque no es para dar respuesta a un capricho de alguien o para que todo el mundo se sienta contenido. Es para encontrar las mejores soluciones. Nadie está mejor... A ver, yo creo que cuando el gobierno nacional trata de imponer determinadas posiciones a los gobiernos provinciales o al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se equivoca, porque nadie está en mejores condiciones que el propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, para interpretar qué hay que hacer en la Ciudad de Buenos Aires, porque ese gobierno conoce perfectamente la realidad y nadie puede imaginar que el gobierno de la Nación es más responsable que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o de cualquier otra provincia. Por eso digo, en la medida en que un gobierno provincial
se maneje con apego, con respeto a los derechos establecidos en la Constitución y respete la legislación vigente. Bueno, yo creo que justamente son los más autorizados para definir qué política o qué actitud o qué decisiones hay que tomar en este distrito. Y esto debe coordinarse perfectamente a nivel nacional con el gobierno de la nación y con todos los otros gobernadores, porque la verdad es que también es cierto que esta situación es muy dispara. Hay lugares, como ustedes saben, en lo que la situación de los contagios es muy distinta a otros lugares. Bueno, pero todas estas cosas se resuelven con diálogo, con participación, con una actitud positiva de parte de los dos lados. Nosotros, desde el inicio de este tema, ustedes recordarán aquella conferencia de prensa en la que el propio Mario Negri, como presidente del Interbloque, le dijo al presidente de la República: usted es el comandante, nosotros lo vamos a acompañar. Y de hecho lo hicimos así. En el Congreso de la Nación terminamos aprobando todas las leyes que el gobierno consideró que necesitaban, sobre todo desde el punto de vista económico también, porque tenía que ver con este tema de las consecuencias de la pandemia, y lo hicimos incluso en algunas oportunidades con algunas diferencias, pero lo hicimos porque entendemos que había que acompañar al gobierno. Ahora, el gobierno no reaccionó de la misma manera, se encapricharon en determinadas cuestiones. Por ejemplo, se venía hablando con toda tranquilidad entre el gobierno de la Nación y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto de algunas cuestiones de los temas vinculados con la pandemia, y de la noche a la mañana el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se encontró con que había un recorte de la coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires sin ni siquiera haberlo conversado. Estas cuestiones en realidad demuestran que hay una actitud que no es la que corresponde de parte del gobierno provincial. Diputado. Del gobierno nacional, perdón. Por eso digo, el gobierno nacional tiene que abrir los ojos y entender que lo que hay que buscar es acuerdos que nos permitan encontrar las mejores soluciones, ¿no? Bien, para pasar en limpio y que nos quede bien en claro, antes de que empiece el debate en el Congreso por este proyecto de ley, el bloque de Cambiemos desde la UCR ya rechazan este proyecto. A ver, dicho así parece muy antipático, parece decir que ni siquiera vamos a analizar el proyecto. Nosotros estamos en contra de las cuestiones que plantea por ahora este proyecto. Hay que ver efectivamente cómo lo trata el Senado y qué modificaciones se hacen en el Senado, y si se hacen modificaciones que pongan límite a estos excesos, podremos analizarlo. Ahora, si el proyecto que llega a la Cámara de Diputados es exactamente el que mandó el Poder Ejecutivo al Senado, seguramente nosotros lo vamos a rechazar porque efectivamente tienen excesos que, como digo, no contribuyen en nada a resolver los problemas que tenemos hoy en la Argentina, ¿no? Claro. Diputado, por último, lo saco de este tema que evidentemente va a traer mucho más para desarrollar y analizar. Y le quiero preguntar con respecto a lo que sucedió la semana pasada con la diputada Estela Regidor y todo lo que se conoció en esos audios de esos recortes en los sueldos de sus asistentes, del resto de los trabajadores. ¿Qué opinión le merece lo que terminó conociéndose del accionar de esta diputada? Bueno, la verdad es que yo lamento muchísimo que ocurran estas cosas. Hay que ver, yo particularmente no conozco el tema en profundidad porque no hablé además con la diputada de la Regidor. La conozco, sé que es una persona digamos respetable, tiene una trayectoria política intachable en su provincia, y he escuchado que ella ha manifestado que efectivamente esos audios son absolutamente editados y que se ha tergiversado absolutamente todo para tratar de instalar que existe un hecho de corrupción o lo que ustedes saben. Sí, lo que se escuchó fue claro. Ella pidió licencia, que corresponde y se ha puesto a disposición de la investigación que se pueda realizar desde la justicia. Y bueno, y como digo, hay que ver efectivamente si esto ocurrió o si efectivamente no ocurrió, porque también es cierto que esto también tranquilamente puede ser, bueno, maniobra de algunas personas inescrupulosas que intenten justamente, instalar una acusación
en este caso sobre la diputada, que como digo, ha manifestado claramente que esto no es cierto, que esto es un video absolutamente editado y que ha pedido licencia y se presta a cualquier o va a colaborar con cualquier tipo de investigación que esclarezca el tema, ¿no? Ok, diputado, da fe que esto no es una práctica habitual, que esto podría llegar a ser incluso, según dice la diputada regidor, algo que atenta contra su persona. Según lo dijo, por eso también el pedido de licencia. ¿No es algo que sucede frecuentemente entre los diputados? No, a ver, pedir la parte de un sueldo a nadie, no, por supuesto, esas cosas no pasan. Perfecto. Esas cosas no pasan. Yo lo que digo es que, bueno, hay que ver efectivamente, esto hay que bueno, que se desarrolle la investigación que corresponda, ¿no? Pero a ver, sinceramente, que yo sepa, nadie le pide parte de un sueldo a nadie en la Cámara, yo no sé. Que los peritos avancen con la investigación de esos audios, entonces. Eso, cada uno cobra su sueldo y en definitiva realiza su trabajo y cobra el sueldo que corresponde, digamos. No es una, que yo sepa, no hay ninguna práctica habitual en ese sentido. Gracias por su tiempo, por estar con nosotros y por traernos claridad ante su postura. Gracias, diputado. Le mandamos un abrazo. No, gracias a ustedes, al contrario, un gran abrazo.